Seguimos con nuestra jornada. Vamos a pasar a la segunda mesa redonda, iniciativas desde el ámbito tecnológico. Modera la mesa Eulalia Hernández. Eulalia es una persona muy importante en el ámbito de la alfabetización en salud. Nos lo ha recordado en varias ocasiones Manolo Armayones. Y es un placer tener a Eulalia en esta jornada. Ella, además de moderadora de la mesa, es jurado que va a ayudarnos a tomar la decisión sobre cuáles son las mejores iniciativas de esta jornada. Muchísimas gracias, Eulalia, por estar aquí, por ayudarnos, por fomentar la alfabetización, por trabajar en ello. Y sin duda alguna un placer tenerte en esta jornada. Gracias. Gracias a ti, Joan Carles, y os agradezco la invitación para participar en la jornada, y no es retórico si digo que sigue siendo ilusionante y desde luego enriquecedor. Para mí, participar en la jornada ya es una forma de alfabetizarme en y para la salud. Ya sabéis que este es uno de mis temas, el para la salud. Y ligándolo con el tema de la acción que comentaba mi compañero Manuel Armayones en la conferencia inaugural. Pues bueno, la idea de esta mesa es iniciativas desde el ámbito tecnológico. Eso quiere decir que son iniciativas que ponen el foco no en la tecnología propiamente, sino en el uso que se hace de ella. Eso creo que es la base del tema. Y ligándolo con la conferencia inaugural, es el uso de esta tecnología lo que nos va a permitir actuar, poner en marcha esos conocimientos, esas habilidades para el cuidado de nuestra salud y de las personas que nos rodean. Eso quiere decir, acción quiere decir formular objetivos, hacer preguntas, nos permite interaccionar con la información, entenderla mejor, tomar decisiones, recoger datos y parámetros de salud, de nuestra salud, y sentirnos apoyados, porque como habéis comentado en las píldoras ahora hace un momento, Maite nos decía, oye, pues estar en las redes, porque es una manera de sentirte como más en comunidad. Pues indudablemente. Entonces, yo creo que esta mesa, las iniciativas que se presentan, nos van a mostrar eso, cómo el uso de la tecnología nos permite actuar. Y ya, sin más dilación, los profesores de la universidad ya sabéis que podríamos aquí buscar artículos y cosas porque el 2020, 2021, 2022 ha sido un momento en el que ha habido una gran cantidad de publicaciones respecto al tema de cómo el uso de la tecnología ha cambiado la idea de la alfabetización para la salud, pero bueno, podéis escribirme si queréis que compartamos iniciativas. Vamos a escuchar las iniciativas de los compañeros de la mesa. Son 5 iniciativas y vamos a ver la primera. La primera de ellas es la web Familia y Salud. Es una web que ofrece una información completa y acreditada en salud y está vinculada a canales, en redes sociales y realmente impresiona la puesta en marcha y el seguimiento que tiene. Nos la presenta Nieves Nieto y te doy la palabra. Adelante. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Nieves Nieto, pediatra de atención primaria de un centro de salud de Toledo. Tengo el honor de representar a mi equipo de trabajo de la web Familia y Salud y os voy a presentar, voy a intentar compartir la pantalla. Espero que no haya fallos de última hora. Dime, Eulalia, si ya se ve mi presentación. Perfecto. Sí, pues un segundito. Muy bien. Bueno, pues tengo el honor de representar a un equipo de pediatras muy grande que formamos parte de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que sobre el año 2012, cuando nació este proyecto,
Nos planteamos llevar a cabo esta web por una serie de circunstancias sobre el uso y el acceso a la información de nuestros pacientes. Nuestras familias, porque nosotros como pediatras tratamos niños y adolescentes, pero sobre todo con quien más hablamos es con las familias, lógicamente, porque el niño pequeño interacciona menos con nosotros. Pero nos dimos cuenta que la gran mayoría de las familias y de los pacientes en general buscan cada vez más información sobre temas de salud en Internet. Esto es un hecho que va en aumento en todos los grupos de edad. Desde luego, como veis en esta diapositiva, cuanto más joven es el grupo etario, pero es algo generalizado. Entonces, nos planteamos que si la gente va a buscar información en Internet, es nuestra responsabilidad como médicos, como pediatras, el ofrecer información de calidad para que tengan un recurso que sea fiable y que sea de calidad. Por eso, desde el seno de EPAP, de nuestra asociación, en el año 2012, ya llevamos 10 años, pues creamos esta página web entre un grupo considerable de personas que os voy a pasar a comentar. Nuestros objetivos con este trabajo eran sobre todo llegar a toda esta población diana, a todo este público muy importante para nosotros, como he dicho, que está formado por las familias, también los adolescentes y los niños y niñas, porque no tenemos que olvidar que cada vez tienen más acceso y desde más jóvenes a un móvil o a una tablet y buscan información de todo tipo, pero también al resto de compañeros profesionales de la salud y profesionales de la educación, con los que por nuestro trabajo estamos muy unidos y muy ligados y con los que colaboramos mucho y más que deberíamos hacer. Y también, desde luego, a cualquier persona, cuidadores de la infancia, que pueden ser un ámbito extrafamiliar. Nuestros objetivos, sobre todo, como he dicho, era crear una información sanitaria fiable y con una base científica, que no sea algo que te ha dicho tu primo o tu vecino, sino que esté basado en evidencia. Por tanto, que sea una herramienta de calidad que sirva para la educación, para la salud, como ya se ha dicho anteriormente, porque todo lo que está colgado en la web también lo podemos utilizar para los colegios, para reuniones formativas con nuestros pacientes, para empoderarles y sobre todo para eso, para aumentar su autonomía, la autonomía de las familias en el manejo de los problemas de salud más frecuentes de los niños. Qué hacer con el catarro, qué hacer con un niño con fiebre, temas de alimentación, de crianza. Tenemos contenidos muy amplios. Nuestro objetivo es, y sigue siendo, que el lenguaje de los artículos y de las comunicaciones que hay en la web sea sencillo, sea comprensible y que sea un sitio también pensado para los adolescentes y adaptado a las exigencias cambiantes de nuestra sociedad, porque en cada momento las situaciones van cambiando. Nuestro equipo de trabajo, como veis ahí en el centro, es el equipo editorial, que actualmente somos 12 pediatras distribuidos a lo largo de toda España. Hay algunos andaluces, pero estamos distribuidos en toda España, que trabajamos en red y nos apoyamos sobre todo en nuestra asociación, que nos aporta a través de sus grupos de trabajo, que son muy variados, de infecciosas, de educación para la salud, de asma. Nos apoyamos en ellos y de ahí vienen casi fundamentalmente todos los autores de los artículos. Tenemos actualmente 550 autores que van creando nuevos artículos y que el equipo editorial vamos subiendo a la web. Antes de subir cualquier artículo, esto es un aspecto que nos parece muy importante, pasa un proceso de legibilidad. Tenemos 7 correctores pertenecientes a uno de los grupos de trabajo de EPAP que se encargan de que esos artículos que están escritos por un pediatra o por un profesor o por un psicólogo pasen un filtro para que el usuario final, que es el paciente, una madre, un padre, un adolescente, lo entienda y tenga una utilidad práctica, no sea un artículo del New England Vaya. Y también contamos con asesores y colaboradores externos de distintos ámbitos. Por ejemplo, ahí tenéis la foto, alguno le conoceréis, José Carlos Román, que es un profesor y escritor de literatura infantil que nos ayuda mucho en toda la sección de literatura, lectura, porque una de nuestras secciones promueve la lectura como herramienta de salud. Esta es la disposición actual de nuestra página web. Está organizada con unos temas, un menú principal con esos colores que veis, que luego son desplegables de las principales áreas que tenemos en nuestra web, como crecemos desde todos los ámbitos de las edades pediátricas, vivimos sanos, todos los temas de alimentación, ocio, redes sociales, podemos prevenir,
las vacunas, síntomas y enfermedades, que son de las más consultadas, y luego también temas de botiquín, medicinas y recursos. Pero además de eso, en los banners laterales e inferiores hay muchos más temas o accesos, como veis ahí. Salud joven es una de nuestras secciones más cuidadas y que está en proceso de evolución actualmente, de renovación, dirigida al público adolescente. También temas sociales, la sección de salud y escuela pensada para los docentes y colaborando con los docentes. Cocinando en familia, que es una de las secciones que últimamente está creciendo más, con recetas saludables, participación de pediatras y de distintos profesionales de la nutrición para crear menús saludables y platos saludables para todos. La sección familias que leen, como decía antes, nuestra relación con la lectura, por ejemplo, ahora el mes de abril es uno de nuestros temas estrella, es enorme. Y ahí también veis abuelos pediatras, porque muchos ya peinamos canas y tenemos otra visión como familia de la pediatría, o mito y realidad, que son artículos muy cortitos que intentan desmitificar cuestiones del día a día, como que por andar descalzo nos vamos a poner malos, por ejemplo. Y la sección 12 meses, 24 campañas, es una entrada todos los meses con 2 temas que destacamos por su importancia. Por ejemplo, destacamos distintos temas como en febrero las enfermedades raras, en el mes de abril la lectura, en verano la fotoprotección, temas que nos parecen fundamentales. Nuestra evolución desde 2012, y ya cumplimos 10 años ahora en abril, ha sido bastante buena en número de producción de artículos. Como veis ahí tenemos un total más de 1.400 artículos que se van actualizando con cierta frecuencia porque los temas médicos van cambiando. Un paradigma de esto ha sido los temas de coronavirus, que casi cada mes o cada 15 días se han ido sacando e incluso algunos antes de publicarse ya estaban modificados. Muchos de los artículos con texto también se acompañan de presentaciones en PowerPoint y cada vez más con vídeos o podcasts o infografías, porque sabemos que cada vez más el público que nos sigue necesita formatos de imagen, que es lo más atractivo y lo que más llega. La tarea de legibilidad está destacada aquí también precisamente por eso. Nuestra presencia en redes ha sido creciente en todos estos años, como veis en el esquema, y tenemos más de 45 millones de usuarios en todo el mundo, no solo en España, sino sobre todo en los países de lengua castellana, pero en muchos otros sitios. Y tenemos más de 65 millones de visitas. También tenemos presencia en redes sociales, que como decía la ponente anterior, pues es un tema importante porque nos ha permitido llegar a más usuarios que no entrarían a la web, pero sí que nos conocen por redes sociales. Como la evolución normal de las redes últimamente, lo que más está creciendo es Twitter e Instagram, y Facebook se ha estancado un poquito, pero están ahí. También tenemos presencia en YouTube, también nuestros artículos se pueden compartir fácilmente por WhatsApp y además tenemos un boletín mensual que permite que cada usuario registrado en la web le llegue un resumen mensual. A través de las redes sociales también recibimos feedback, como decían anteriormente, porque nos parece importante ver qué opinan nuestros usuarios y saber cómo podemos mejorar. Y las redes para esto son estupendas. Y por último, queremos destacar de nuestro proyecto que seguimos el Código de Responsabilidad Ética de nuestra asociación, por el cual no tenemos patrocinadores externos, no recibimos ninguna subvención y no albergamos publicidad. Ninguno de los participantes en el proceso, tanto el equipo editorial como los autores, revisores, ninguno recibimos compensación económica por ello y creemos que esto es un plus de imparcialidad enorme. Y además, como otro punto que ya he comentado, pues cada usuario que se registra puede personalizar sus temas de interés para que cuando le llega el boletín o entra en la web tenga ciertos temas personalizados a su uso. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Perdón, Eulalia, tienes el micrófono apagado. Cierto, gracias. Gracias, Nieves. Básicamente lo único que decía es que después de tu presentación aún valoro más la web que tenéis, el trabajo que hay detrás. Me ha gustado oír el reto de la salud joven como reto aún pendiente, porque sí lo tenemos todos
detrás de ello. Y creo que los destinatarios de esta web, que son muchos, y lo tenéis en cuenta, valoran sobre todo, o van a valorar sobre todo la acreditación de los contenidos que estáis difundiendo, porque de entrada tú ya ves que la web está promovida y sustentada por la Asociación Española de Pediatría de Primaria. Entonces ves clarísimo que puedes confiar en la información e incluso pedir, supongo que podemos pedir que se implementen nuevos temas. Muchas gracias. Nieves, a ti y a tu equipo. Gracias a vosotros por permitirnos estar aquí. Muy bien, pues vamos ahora a la segunda presentación. La siguiente presentación es Palabras en las salas de espera de pediatría, que la presenta Rosa Estupá, y es una iniciativa que conozco un poco más, y yo lo que destaco es que son materiales, esta es mi visión, que son materiales no solo son materiales en distintos formatos, sino para ser implementados y usados en distintos foros y ámbitos. Y esto es lo que creo que aporta valor añadido. Adelante, Rosa. Bien, buenos días. Muchas gracias a la Escuela de Salud Pública por permitirme esta oportunidad de difundir nuestro proyecto, y muchas felicidades también a todos mis colegas que están haciendo lo mismo hoy. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? No, todavía no. Todavía no. Ay, qué raro. Vuelvo a hacerlo. ¿Ahora? Tampoco. No, pero si quieres la puedo compartir yo, si prefieres. Perfecto, José Luis. Te lo Bueno, agradezco. voy a hacerlo una última vez, a ver Sí, si claro. haciéndolo de esta manera. ¿Ahora? Tampoco. Si te parece, Rosa, José Luis Sí. presenta. Vale, vale. Qué raro. ¿La ves ya? Bueno, sí, yo sí. Vale. Bueno, pues la iniciativa de Palabras en las salas de espera de pediatría, si quieres pasar a la primera, se enmarca dentro de un proyecto que ya hace tiempo que estamos llevando a cabo, que se inició en el 2012 y que se titulaba Jugando a definir la ciencia. En este proyecto, aparte de unas ideas básicas, como se ven en la siguiente transparencia, que son las siguientes, que es que la ciencia, cualquier ciencia, se transmite a través de palabras. Y como decía Manolo Armañones en la primera presentación, si no se entienden estas palabras, tenemos un problema grave. Y estas palabras se empiezan a adquirir los conocimientos que vehiculan en los primeros años de vida de una persona. Además, hay que tener en cuenta que el conocimiento que hay detrás de cada una de las palabras especializadas va cambiando y no nos sirve lo que puedes transmitir a un adulto que a un niño, porque el conocimiento es dinámico. Además, también parte de la idea que necesitamos muchos recursos léxicos que permiten o que posibiliten unos buenos niveles de alfabetización en salud. Y esos recursos pasan para ayudar a la comprensión. Dentro de este proyecto hemos llegado a distintos resultados.
En la pantalla tenéis los principales diccionarios que hemos elaborado en soporte papel en una primera fase, pero después de estos proyectos hechos que son diccionarios en soporte papel, también hemos hecho otros recursos complementarios, como por ejemplo juegos interactivos, como se ven en las siguientes pantallas, que puedes ir pasando, por favor, que son juegos en distintos formatos, en formato gigante, en formato sobremesa, en formato electrónico, digital, que complementan a los recursos hechos en papel. Y finalmente llegamos a la parte más reciente de este proyecto, que es aplicar estos formatos a unos proyectos que vinculan la tecnología. Por un lado, píldoras audiovisuales que las tenemos para que se puedan proyectar en las salas de espera y en las salas tecnológicas de los centros sanitarios, y también el último de los productos, que es el que hoy os voy a presentar, que es la web app más dinámica. En esta web app dinámica lo que hicimos es trabajar en otro proyecto, que era un proyecto de lectura en voz alta conjuntamente con las escuelas, para poner voz de niño a las distintas palabras, porque fueran los mismos iguales las que explicaran las palabras del diccionario. Además, con la web app lo que conseguimos es una riqueza de búsquedas grande, también atlas interactivos y juegos, otra vez, que jugando con el léxico es cuando realmente lo vamos aprendiendo. En la siguiente pantalla se ve, tenemos el diccionario web app en distintas lenguas. Aquí lo vemos en la parte izquierda en español y en la parte derecha en catalán. Si, en la siguiente transparencia son capturas de pantalla de esta web app, donde se puede entrar directamente al diccionario, hablar las actividades o ir de un sitio para otro dentro de la web. En la siguiente pantalla también vemos una de estas fichas. Cuando entramos dentro de una palabra en nuestro diccionario, pues tenemos en cuenta que hay mucha información que son hiperenlaces, o que se puede ir a distintos niveles de la información con capas distintas. Controlamos siempre mucho la terminología que utilizamos para definir las palabras. Hay voz, cada una de las palabras se puede leer o se puede escuchar con la voz de un niño o de una niña, y siempre hay distintos dibujos hechos por niños de estas palabras. ¿Puedes pasar la transparencia? Gracias. Aquí podríamos leer una de estas palabras, la podríamos escuchar incluso con voz de niño. No sé si, por ejemplo, podemos escuchar una de otitis. Otitis, nombre femenino. Una otitis es una inflamación del oído que puede deberse a muchas causas, como una acumulación de mocos o porque te ha entrado agua en el oído. Una otitis suele doler y algunas veces puede tener consecuencias graves. Por eso es importante visitar al médico cuando te duele el oído. Esta palabra viene del griego antiguo, ot, que significa oreja, y itis, que significa inflamación. Popularmente se dice dolor de oído. Si puedes pasar a la siguiente transparencia, aquí tenemos algunos ejemplos de los juegos que se proponen con todas las palabras y con todos los significados y todos los dibujos hechos por los niños en la web. Y la siguiente transparencia tenéis los enlaces a las versiones digitales de este material que presento. Ahora me interesa, por eso, remarcar una cuestión muy concreta, que es ¿y cómo lo hacemos? Porque yo pienso que una de las originalidades de este proyecto es justamente la metodología. No existe, creo, otro producto parecido en el mundo que parta de la información real que tienen los niños de estos términos. ¿Puedes pasar la transparencia? Gracias, lo siento. Detrás de la construcción de este material hay la elaboración polifónica con una metodología que nosotros llamamos CDR, que significa que primero construyen los niños, después deconstruimos nosotros sus definiciones para luego volver a construir. Aparte de su saber acumulativo, es muy fácil
hacer un diccionario a partir de lo que quizás imaginamos que quieren saber los niños. Es relativamente fácil hacer un diccionario a partir de lo que sabemos desde la mente de un adulto, de una palabra de la medicina. Pero nosotros lo que queríamos hacer es que los niños pudieran entender, y eso significa que partiéramos de lo que ellos saben y también de lo que ellos no saben. Así, en la siguiente transparencia, por favor, cada uno de estos productos significa más de 3 años trabajando en él, porque partimos de su saber. Vamos a las escuelas, colaboramos con un montón de escuelas diferentes y durante diversos cursos escolares hacemos definir cada semana una palabra del ámbito de la salud. En este caso, ahora estamos trabajando con términos de la COVID, pero anteriormente, para hacer el diccionario de medicina, utilizamos términos de medicina. Entonces, ellos definen, son más de... para cada una de las palabras tenemos más de 100, 150 definiciones de niños, y lo que hacemos con estas definiciones, puedes pasar a la siguiente transparencia, ellos hacen estas fichas, nosotros las digitalizamos y entonces empezamos a analizar lo que nos dicen de cada una de estas palabras y de cómo nos las dibujan. Y en la siguiente transparencia vemos 3 sacos, que es lo que normalmente hacemos. En un saco ponemos la información positiva de lo que ellos nos dicen, en otras ponemos información que es tóxica, que puede ser perversa incluso, y en otro saco ponemos esa información o cultural o que hay que matizar. Por ejemplo, si muchos niños nos dicen que el cáncer es contagioso, es una información que no es correcta y además que es peligrosa. Entonces, nosotros en la definición, cosa que no hubiéramos pensado hacerlo si no sabiéramos lo que ellos opinan, ponemos explícitamente que el cáncer no es una enfermedad contagiosa. O si muchos niños nos dicen que síndrome de Down es una enfermedad que te hace ser bajito y no sabemos por qué lo dicen, pero un niño dice que Down, que él no sabe lo que es el síndrome de Down, pero que Down en inglés es bajo y debe ser algo que te hace ser bajo, nos da una idea de que debemos poner en la definición información etimológica de dónde sale ese Down, que es nada más y nada menos que el epónimo, el nombre de un científico que estudió esta diferencia. Y así con todas las palabras, todas las informaciones que hay tienen un porqué, porque están motivadas por lo que nos han dicho o lo que no nos han dicho o nos han dicho de manera distorsionada. Lo mismo con los dibujos, intentan siempre complementar lo que nos dicen, los niños de esta palabra, y también en los ejemplos ponemos muchos ejemplos que son ejemplos de niños, que utilizamos metáforas de niños que a nosotros no se nos hubiera pasado por la cabeza. Por ejemplo, en la palabra supositorio, nosotros utilizamos una metáfora de niño, que es que un niño dice es como un cohete. Entonces, esta metáfora, que es una metáfora que ellos utilizan, nosotros la utilizamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque pensamos que siguiendo teorías psicológicas de Ausubel, pues solamente aprendemos de manera significativa y también en palabras de la medicina cuando podemos ancorarnos en alguna de las informaciones. ¿Puedes pasar la transparencia y ya voy terminando? Sí, disculpa, Rosa, porque tenemos que acabar. Sí. Puedes seguir pasando, por favor. La siguiente. Y es el de otitis. En los contextos de uso, ¿para qué nos sirven estos materiales? Pues estos materiales nos sirven en muchos contextos de uso diferentes. Nos sirven a nivel escolar, los podemos utilizar en la pizarra digital, por eso están hechos en web app. Podemos utilizar en las tabletas de las escuelas para complementar estudios que se están haciendo. Los podemos utilizar a nivel familiar y también en el mundo sanitario. De hecho, las píldoras que tenemos auditivas se proyectan en algunos hospitales y en algunos centros sanitarios. Por ejemplo, en el Hospital del Mar, en las salas de espera, proyectan estas píldoras auditivas. También en las salas tecnológicas de los centros hospitalarios donde tienen tabletas pueden utilizar todos estos materiales. Y los mismos pediatras pueden utilizar, y nos dicen que lo hacen, porque tenemos ese feedback, que utilizan los dibujos y las explicaciones para como
apoyo a las explicaciones para dirigirse más a los niños, porque muchas veces las explicaciones van más para los padres y los niños están más de espectadores. Y en cambio, si tienen este soporte, pues les permiten hacer esta empatía con sus pacientes. Finalmente, en la última transparencia, lo que quería explicar es que con este proyecto lo que intentamos hacer es favorecer que los niños puedan entender las cuestiones, las palabras que utilizan los profesionales y que ellos oyen en relación a su salud, que los profesionales y los familiares y los profesionales tanto sanitarios como educativos puedan ayudar a explicar mejor los temas de salud pública con la terminología más adecuada y que construyamos todos unos recursos que son muy importantes porque en el fondo la comunicación se basa en la palabra y esa palabra es la que hemos tratado de mimar en este proyecto que os hemos presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Creo que no nos ha dejado indiferente el que habéis partido de las necesidades, y no solo necesidades, sino de la información, de lo que ya saben y quieren saber y los niños y las niñas respecto a la información sobre salud, que en este caso es lo que queréis trabajar. E incluso que es un material que no se acaba, o unos materiales que no se acaban en ellos mismos, sino que son un disparador para trabajar con ellos, para hacer algo luego en los distintos contextos. Gracias a ti y a tu equipo. Y bueno, vamos a la siguiente presentación, el podcasting como método de alfabetización en salud, que nos la presenta Gonzalo Vaquero. Es un podcasting y lo que creo que pone en valor es que utiliza algo que la tendencia que estamos actualmente teniendo todos. No queremos leer, queremos oír, es mucho más fácil y podemos hacerlo mientras hacemos otras cosas. Y creo que es un valor importante. Adelante, Gonzalo. Hola a todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Genial. Vale, voy a compartir y ahora me presento para no perder mucho tiempo. Vale, ¿se ha compartido la presentación? Sí, muy bien. Perfecto. Vale, genial. Muchas gracias, Eulalia, por la presentación y a la Escuela de Salud Pública por darme este espacio. La verdad que me siento encantado y las jornadas creo que están siendo súper enriquecedoras. Mi modelo, el que he presentado, igual algunos de los oyentes, de los participantes, no están tan familiarizados y otros seguramente incluso estén involucrados. Mi nombre es Gonzalo Vaquero Sanz, soy estudiante de medicina de cuarto en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, que es un hospital muy grande de Sevilla, y vengo a proponer el podcasting como método de alfabetización en salud. Lo voy a desarrollar en estos minutos, pero veréis que es un fenómeno que está creciendo exponencialmente y creo que tiene un potencial increíble, precisamente por lo que hablábamos al principio de las jornadas, de la sencillez que presenta. Para todos aquellos que no estéis familiarizados, ¿qué es el podcasting? Aunque ya la doctora Nieves lo nombró un poco en su web, los podcasts no son más que audios, episodios, se pueden llamar, que están subidos a alguna plataforma. ¿Y cuál es la diferencia con la radio? Que los podcasts no hay que escucharlos en directo, sino que quedan subidos a la plataforma. Estas plataformas son tan conocidas como Spotify, iVoox, iTunes o Apple Podcast, otras también como Google Podcast. En fin, hay muchas plataformas. Como veis, muchas incluso son de música, pero cada vez están acogiendo más podcast. Es una tendencia que está aumentando muchísimo y indudablemente cuando un paciente, antes de ir a una consulta de medicina o para cualquier tema sanitario, busca en Internet, y eso es una realidad y un fenómeno que está creciendo también.
y eso no lo podemos ignorar. Entonces yo creo que somos los sanitarios y los futuros sanitarios los que tenemos que acercarnos a esos lugares en los que la gente va a consultar información. Y precisamente por esto, porque la información que hay es vastísima, es un océano de información, entonces opino que tenemos que ser nosotros los que clasifiquemos y demos información realmente veraz. ¿Qué actualidad tiene los podcasts en todo el mundo? Bien, pues se sabe que tiene un crecimiento anual entre el 25 y el 30%. Esto es muchísimo. También hay que tener en cuenta que es un modo de comunicación bastante reciente, pero el crecimiento es muy considerable. De hecho, hay más de 1.000 millones de oyentes en todo el mundo, entre más de 75 idiomas. Y de hecho, España, como pone aquí, España es uno de los países en los que más está creciendo. Se calcula que más o menos el 41%, 2 de cada 5 españoles, habrán escuchado podcast en el último mes, por lo que veis que es algo que incluso está arraigado en nuestra sociedad y cada vez hay más oyentes. Los podcasts son de muchísimas temáticas, no quiero decir que sean solo de salud, sino que hay muchas temáticas de ciencia, salud, de actualidad política, de deportes, de arte, de muchas cosas, pero los de salud y medicina, también salud mental y psicología, tienen muchísimo peso en plataformas, ya digo, tan escuchadas como Spotify. Y otro dato interesante, que no solo están aumentando el número de oyentes de podcast en todos los continentes, sino que están aumentando también el número de horas que pasa cada persona escuchando podcast, lo cual también es relevante. Y bueno, ¿por qué está creciendo tanto este modo? Porque los podcasts se pueden escuchar mientras haces otra cosa, básicamente mientras cocinas, mientras paseas, en el gimnasio. Y ya sabemos que en este mundo tan ajetreado igual no tenemos tiempo para ponernos a bichear y a leer en una web, o que también es súper interesante, pero creo que este nuevo modelo de escuchar mientras hacemos otra cosa puede ser muy enriquecedor. ¿Qué ventajas tienen los podcasts, ya centrándonos en la alfabetización en salud de la población? En primer lugar, es la accesibilidad que tienen. Es muy fácil, están en plataformas que tenemos muchísimos en los dispositivos electrónicos, se puede tanto en móviles como en PC, en ordenadores, lo que sea. Y además son gratuitos. En segundo lugar, es la disponibilidad que presentan. ¿A qué me refiero con esto? A lo que decía anteriormente de que la radio la tienes que escuchar en el momento preciso, pero los podcasts no. Tú puedes escuchar un podcast el número de veces que quieras, o descargarlo o sin descargar, pero lo puedes escuchar en diferido. Esto es una ventaja enorme. Tiene muchas otras, también la diversidad. ¿A qué me refiero con esto? A todos los temas que podemos llegar a tratar, que son infinitos. Y más adelante diré algunos ejemplos. Bueno, y esta parte, que la parte económica, también es muy importante. ¿Qué hace falta para tener un podcast de éxito? ¿Qué inversión es necesaria hacer? La inversión es irrisoria. La verdad. Podríamos decir que hace falta un micrófono, pero realmente todos tenemos un micrófono en el móvil y se podría crear un podcast con eso. Aún así, los micrófonos, uno muy decente, se encuentra por menos de 100 euros. Un ordenador que con conexión a internet, eso es evidente, y después todas las herramientas de alojamiento de un podcast, de distribución a Spotify, Apple Podcast, todo eso es gratuito. Por eso está creciendo tanto. También es necesario tener algunas nociones básicas de grabación y de edición de audio, pero lo cual también es gratuito, todas estas herramientas, y es muy sencillo de aprender desde cero. Y vamos, y yo lo sé de primera mano y no soy ningún experto en las TICs. Me gustaría decir algunos ejemplos de podcast. Y es que los
los temas para esto de alfabetización en salud pueden ser de todo lo que pensemos. Hay una amplia gama. Por ejemplo, control de la hipertensión, dar algunas pautas en formato de episodio y la persona, no importa la edad, podría escucharlo el número de veces que necesitase. O incluso interacciones entre fármacos. ¿Cuántas veces nos preguntamos esto? O con alimentos, o incluso con el alcohol. Por eso esto podría ser muy interesante. También el tema de la salud mental que comentábamos y que de hecho hay otras propuestas de innovación tecnológica en este sentido. Se pueden utilizar muchos episodios para prevención del suicidio, para temas de psiquiatría, súper interesante. También no nos olvidemos de los cuidadores. Se pueden hacer episodios dedicados a cuidadores, no solo en los pacientes. Otro ejemplo de tema, el manejo del dolor. Me refiero tanto al dolor agudo como el dolor crónico. Bueno, creo que ha quedado claro que es inmenso. No solo esto, sino que los episodios pueden ser del tiempo que se estime. 10, 15 minutos, 1 hora, 2, incluso traer invitados, gente relevante, pacientes, asociaciones. Así que tras esta breve presentación, que creo que ha quedado bastante claro el potencial que tienen los podcasts, creo que puede ser súper interesante y que además el coste-oportunidad requerido es también sumamente interesante, requiere muy poca inversión y los resultados pueden ser increíbles. No he creído conveniente compartir el mío propio, sino más bien el modelo general de idea de innovación, pero yo mismo tengo un podcast de divulgación sanitaria, se llama Entiende tu salud, y esto lo digo más bien para ejemplificar que es muy sencillo hacerlo y se pueden conseguir resultados muy rápido. También, ya digo, para ejemplificar y no lo digo como autopromoción, en muy pocos meses que lo he creado, llevará 4 meses y medio, se escucha ya más en más de 25 países, hay cientos de oyentes, así que ya digo, yo creo que es un fenómeno que está a explotar y que deberíamos tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación y yo diría gracias, no sé si es así, pero por no poner por delante tu podcast, sino por presentar el modelo propiamente, porque creo que se ha abierto un campo para algunos de los asistentes y dejar tu propio podcast como ejemplo al final, como una píldora que nos dejas para los deberes para casa, por decirlo así, pues yo creo que es algo que te honora. Creo que uno de los retos con este tema es buscar esos temas que pueden ser interesantes para el público, porque algunas veces acudes, tienes algunos podcasts de referencia, pero te quedas en 2 temas y luego lo dejas. Entonces, mantener la audiencia creo que es uno de los retos a cubrir, pero gracias y te animo a seguir. Y bueno, vamos a la siguiente presentación de Miguel Guerrero, y es una presentación sobre temas de salud mental, en concreto alfabetización en crisis suicida. ¡Oh, me equivoqué! Patricia, adelante. Cierto, tienes toda la razón. Oh. Patricia, es tu momento para presentar la iniciativa de Paciente Formador. Lo dice todo el nombre de la, no puede ser más claro, el nombre de la iniciativa y que parte de tu expertez, además. Cómo tener en cuenta, después de varios años, lo que es la experiencia del paciente, su saber, su capacidad y posibilidad de contribuir, no solo a su propia salud, sino a lo de los otros. Entonces, disculpa por haberte bypaseado al principio y te dejo toda la cancha para ti. Gracias. Muchas gracias. Ningún problema, no pasa nada. Como ha salido aquí lo de compartir el vídeo, enseguida
nos hemos dado cuenta del error. Bueno, pues por no perder más tiempo... ¿Perdón? A ver, nada. Bueno, pues por no perder más tiempo voy directa al grano, no sin antes agradecer, ¿no?, a los organizadores y a todos los que han votado para que mi iniciativa esté entre estas 10 seleccionadas. Para mí es un lujo y un honor ya llegar hasta aquí. Pero bueno, vamos a aprovechar este momento para presentar la iniciativa y me gustaría empezar por mí, porque como bien dices, esto parte de mi expertise y esta soy yo y mi migraña, ¿no? Soy un paciente que tiene migraña crónica, que tuve mi primer ataque a los 7 años y que desde entonces convivo con ella. Bueno, mejor que convivir, yo creo que puedo decir que malvivía con ella y que al final se fueron convirtiendo, como veis, en más ataques, en más descontrol, hasta que llegó un momento que decidí que tenía que cambiar la forma en que me relacionaba con ella, ¿no? Y aquí es donde llegó el año 2016 y aquí me veis en una de mis primeras charlas que di sobre la migraña junto a un gran neurólogo que, bueno, probablemente muchos conoceréis, pero aquí fue un momento de inflexión, ¿no? De decir, ostras, tengo que cambiar la forma en la que estoy enfrentándome a esta enfermedad. Y empecé con el blog y empecé con charlas. Y vi que no solo me ayudaba a mí, sino que ayudaba a otros al compartir mi experiencia, mis miedos sobre todo, mi situación, porque yo al final hablaba desde mi punto de vista, sin querer enseñar nada a nadie, pero vi que eso ayudaba a muchos otros. Y poco a poco eso hizo también que yo me responsabilizara mucho más con mi enfermedad. Pero eso no significa que yo seguía perdiéndome momentos con mi familia, o sea, mientras mi familia estaba fuera, la migraña a mí me estaba haciendo quedarme en casa, ¿no? Porque no olvidemos que la migraña es la segunda enfermedad que genera años perdidos por discapacidad. Y perderse esos momentos en familia ya no solo es lo que más me preocupaba a mí, sino que además les afectaba a ellos. Por lo tanto, es una enfermedad que es totalmente familiar. Y así es como nació el proyecto Mamá tiene migraña, ¿no? Es un proyecto que es sin financiación, porque yo soy un paciente que lo que hace es dedicar su tiempo a ayudar y sobre todo a divulgar. Y empecé, como decía antes, ¿no?, por dejar de sentirme culpable, por no poder estar con mis hijos, todo lo que a mí me gustaría, por no llegar a todo en el trabajo. Y al final intentando transmitir esto, que lo que tenemos que hacer es convivir y no malvivir, ¿no? Y sobre todo hablando entre pacientes y el lenguaje de pacientes. Esto es lo que más se buscaba y por eso participaba activamente en congresos, en formaciones, en mesas redondas y todo con el objetivo, ¿no?, de seguir siendo yo en todos los aspectos. O sea, Patricia mamá, Patricia trabajadora, Patricia amiga, evidentemente, y perderme cada vez menos momentos y sobre todo un nuevo rol que era el Patricia paciente, pero paciente empoderado. Hay una palabra que no me gusta mucho usar, pero al final era esto, era, bueno, pues desde dando charlas, formando. Y a raíz de esto, de empezar con el blog y empezar con las redes, nació lo que nos ha llevado aquí, que es el primer taller familiar de la migraña. Esta idea pues nació hablándolo en casa, ¿no?, de cómo les impactaba y, como decía antes, ¿no?, cómo les privaba también de mi compañía. Y los objetivos claros que tenían este taller era empoderar al paciente, pero también a sus familias, porque hablamos mucho, ¿no?, del paciente, pero cuando son enfermedades que afectan a la familia, esa parte queda a veces coja, porque incluso en salud hablamos del cuidador, hablamos pero no de la familia en sí, cómo se ve afectada por la enfermedad. Entonces, con este primer taller lo que buscábamos era formación y conocimiento en relación a la patología y en cómo afectaba a la familia y qué podía hacer por nosotros. También queríamos, evidentemente, pues favorecer el autocontrol, el autocuidado del paciente, pero siempre en entornos familiares favorables, porque influye mucho en nuestra enfermedad. Minimizar el impacto en la calidad de vida del paciente y de sus familias. Y al final todo se trataba de crear un entorno en el que los pacientes y su familia se sintieran cómodos, que pudieran venir con sus hijos igual que estaban los míos y que pudieran entre ellos hablar y compartir las experiencias con mi marido y que pudiera decir, pues oye, ¿qué hace él? ¿Cómo me ayuda?
y cómo lo lleva él, porque al final son momentos que pues estás privándote de tu mujer. Y lo bueno es que aquí vemos los resultados, ¿no? La nota media que hubieron de este taller, que nos pusieron los propios pacientes con una encuesta que se pasó después, por pacientes y familiares y personal sanitario que también asistió. Pues una nota media de un 8,83 sobre 10, que para ser el primer taller que organizaba, pues realmente para mí fue una satisfacción enorme. Pero es que no solo esto, es que nos dijeron que tenía una mejora del 55% en el tratamiento, o sea, en la gestión familiar de la enfermedad. Pero es que también había una mejora en la gestión propia y sobre todo también en el conocimiento, que al final el conocimiento lo que nos llevaba es a gestionar mejor, a poder afrontarlo mejor y a saber un poco lo que nos pasaba. Pero es que más allá de estos números, yo me quedo con algunos de los agradecimientos que recibimos que estaban totalmente en línea con los objetivos que yo tenía, ¿no? de este taller, ¿no? Eran agradecimientos de pacientes, de familiares y de sanitarios. Y al final nos enseñó que estábamos en el buen camino y que teníamos que seguir por allí. La verdad es que fue todo un éxito. Pero ¿qué pasó? Que llegó 2020 y donde teníamos el siguiente taller, pues lo tuvimos que aplazar. Era un 7 de marzo, todos sabéis lo que pasó, y lo tuvimos que parar. Empecé a reinventarme, a pensar a ver qué podía hacer. Durante ese tiempo, pues sustituí estos pequeños talleres pues, siguiendo más activamente con las charlas que daba en redes, pero yo creía que tenía que ir un paso más allá, ¿no? Que tenía que hacer algo más para poder seguir con esta formación. Y aquí es como me reinventé y lancé un manual que se llama Cómo convivir con migraña, que formaba parte de un curso, pero la primera parte de este curso era escribir este manual, ¿no? Un manual de 60 páginas en el que se explica no solo cómo convivir con la migraña, sino qué es la enfermedad, los tratamientos que hay sin entrar en la valoración médica, sino simplemente la exposición de qué opciones terapéuticas tienen los pacientes, cómo gestionar la enfermedad, cómo afrontarla a nivel familiar. Al final fueron 60 páginas escritas por paciente para llegar a los pacientes y también, ya no solo a los pacientes, sino a los familiares, empresarios, sanitarios. Al final que se entendiera de forma sencilla lo que nos estaba pasando y cómo nos afectaba la enfermedad. Porque hay mucha literatura, pero es literatura médica, escrita en lenguaje de médicos. Y al final los pacientes pues no nos identificamos, ¿no? Muchas veces con ello. Y entonces intentamos también buscar otras formas, ¿no? y adaptarlo a otros materiales. Por eso se ofrecía no solo el manual, sino que se ofrecían vídeos y podcasts para que cada uno pudiera escoger el mejor medio para tener esta formación. Entonces, bueno, ahí está dividido el curso en 18 vídeos y 18 podcasts, pero también quise innovar un poco en la forma de evaluación, ¿no? Y aquí, bueno, gracias a la tecnología que me puso SalusPlay para poder llevar a cabo el proyecto, pues lo que hicimos es una evaluación que fuera en Serious Game. Un juego, al final que fuera más interactivo, pero que de esta manera asegurábamos que el mensaje había llegado y que se había entendido, que no era simplemente, oye, pongo el vídeo, pongo el podcast, no, sino esta interacción. Y para esta interacción, para favorecer este feedback, lo que también hacíamos era tener un canal abierto con las personas que asistían al curso, en las que habían preguntas durante todo el periodo, consulta abierta, aparte, evidentemente, una encuesta al finalizar, pero sobre todo esta vía de comunicación conmigo que fuera constante. Y los resultados que nos dieron pues esta encuesta, bueno, primero tenemos los resultados que fueron más de 450 inscritos, son las primeras 3 semanas, luego se fueron apuntando muchos más, pero para mí que en 3 semanas hubieran 450 alumnos inscritos y que estuvieran empezando el curso, pues fue todo un logro. Aquí es que soy yo sola con mi tiempo y haciendo esto. Pero cuando tuve la sorpresa fue que al finalizar el curso se pasaba una encuesta
y vemos que, bueno, la mayoría de puntuaciones estaban entre excelente, muy buena y buena. Había muy pocas cosas realmente que no les hubieran gustado o que hubiera que mejorar. Evidentemente siempre hay cosas que mejorar y siempre hay cosas para hacer, pero había habido muy buenos puntos, tanto en la interacción que habían tenido conmigo, o sea que había conseguido un poco también cubrir mis expectativas de poder estar pendiente y responder. Las nuevas formas, ¿no?, de recursos audiovisuales o el Serious Game o la utilidad de los contenidos que había montado. Y yo me quedo con esto. Patricia, disculpa, deberíamos ir acabando. Vale, ya acabo. Y yo me quedo con esto, que son los comentarios que se recibieron, ¿no? De forma muy original, gracias por hacer que nos llegue. O sea, al final es lo que a mí me hace, bueno, me llena de orgullo, ¿no? Pero es que, ya para acabar, Paciente Formador no es solo el curso este, sino que son las redes, las plataformas que voy haciendo, ¿no? Porque de esta manera puedo interaccionar con todos los pacientes que están viviendo la misma situación que yo, lanzar cuestionarios y también intervenciones, sesiones, vídeos, directos de Instagram, Twitch, Clubhouse, podcast y bueno, sin olvidar YouTube y todo. Porque para concluir, como bien sabéis, la alfabetización trata de lo que cada uno de nosotros sabemos y queremos hacer con ello, y sobre todo que queremos compartir. Y Paciente Formador creo que ha funcionado y que sigue funcionando, ¿no?, por acercarse a otros pacientes desde el punto de vista paciente, entre iguales, buscando humanizar, haciendo fácil entre iguales que podamos acercarnos este conocimiento y acercar a pacientes. Todo ello sin financiación, de manera libre y atreviéndome a innovar y a cambiar las cosas. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. Creo que lo que nos has presentado es una historia de reinvención. Tú has dicho, tuve que cambiar la forma de relacionarme con la migraña, y lo hiciste. Tuve que reinventar los talleres familiares porque teníamos una situación que no lo permitía, y lo hiciste. Y además hay otra cosa clara, que es que ¿dónde vas? Donde está la gente, y estás abierta a cualquiera de los canales que en disposición. No he visto el Twitch, igual sí o no. Pues gracias y adelante. Y vamos así, ahora sí, con la última de las presentaciones en esta mesa, que alfabetización en crisis suicida, cuando el conocimiento puede salvar vidas, que nos la presentará Miguel Guerrero. Yo creo que es una iniciativa que está claro que está abordando un tema crucial y que nos preocupa a todos hoy en día. Y lo que yo valoro principalmente es que es una iniciativa que ahonda en lo que es la continuidad del servicio, en que cuando la persona sale del centro de salud, sea en el nivel que sea, se sienta acompañado y tenga herramientas para seguir en su día a día. Adelante, Miguel. Hola, buenas tardes, Eulalia. Pues muchas gracias por tu presentación y además por lo acertado que has hecho esta introducción, que me parece magnífica y da un poco en la tecla en lo que persigue este proyecto, ¿no? Se llama alfabetización en crisis suicida y mirad qué frase tan bonita: cuando la información, cuando la formación y cuando el conocimiento puede salvar vidas. Quiero dar la enhorabuena a la organización y mandar un especial abrazo a la Escuela de Pacientes por el trabajo tan ingente que hace durante todo el año. También darle la enhorabuena a la Escuela Andaluza de Salud Pública, una institución a la cual le tengo mucho cariño, por la organización de este concurso, que además es un concurso que me parece muy ético, puesto que creo que aquí los que ganan son los pacientes, son los usuarios, son sus familias, y eso me parece muy importante. También agradecer a todos los que hacéis posible, lo que habéis hecho posible este acto. Quiero mandar también un abrazo a Joan Carles y dar la felicitación a todos los panelistas, porque la verdad que han sido magníficos, y mandar un especial abrazo a Papageno, a la Asociación Papageno, a la cual también pertenezco. Yo voy a ser muy breve para ganar tiempo y facilitarle esto a la organización. Soy Miguel Guerrero Díaz, soy psicólogo clínico de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y soy responsable de la unidad Cicerón, que es una unidad para prevenir el suicidio a través de la intervención intensiva en un medio hospitalario. Este fue el tweet que mandé al concurso y creo que resume e introduce bien el proyecto. La unidad Cicerón para la prevención del suicidio mejora
la alfabetización en crisis suicida en aquellos usuarios y usuarias y sus familias que acuden al servicio de urgencias del Hospital Costa del Sol por una conducta suicida, mediante la elaboración de una infografía que es accesible, es rápida, es ágil, a través de una tecnología muy simple, pero que a su vez eso le da potencia al proyecto, que son códigos QR. Voy a simplemente detenerme en estas 5 primeras ideas clave para contextualizar y para entender un poco la magnitud y la importancia de esta iniciativa para nosotros. Uno es el concepto de crisis suicida. Estamos hablando de personas que están planeando, planificando, programando, premeditando acabar con su propia vida y personas que desgraciadamente han puesto en peligro su vida a través de un intento de suicidio y lo hemos atendido en el Hospital Costa del Sol. Hay que tener en cuenta la magnitud del problema de lo que estamos hablando, no solamente quedarnos en una cifra que es terrorífica, que es la tasa de mortalidad en 2020 en España. 3.941 personas han fallecido por suicidio en nuestro país, pero es que debajo hay una morbilidad muy importante y es que hay 70.000 personas que han intentado quitarse la vida en España en 2020. Por lo tanto, es muy importante actuar y en este aspecto tenemos que tener en cuenta el impacto emocional, el impacto social y el impacto que tiene en salud, tanto física como mental, tanto para los pacientes como sus familias, que también se incluyen en esta crisis suicida. Hay una herramienta, el QR permite una herramienta para simplificar algo que a mí me parece muy importante y es la dificultad que tienen los pacientes de procesar toda la información muy sensible cuando estamos hablando de un contexto en urgencias hospitalarias, un medio que ya de por sí es hostil y que se le está dando un volumen de información que es muy importante, que es discriminativo, que es clave y puede significar una diferencia entre la vida y la muerte en un contexto donde las personas tienen dificultades serias para retener esta información. Por lo tanto, el código QR viene a salvar esta barrera asistencial. Además, el riesgo de suicidio es extremadamente elevado en una ventana temporal, que son esas primeras 4 semanas después de haber realizado un intento de suicidio. Es muy importante actuar en esta fase y tenemos un conocimiento también de que la alfabetización de la crisis suicida puede y permite salvar vidas humanas. Por lo tanto, tiene un objetivo ético fundamental. La unidad Cicerón es una unidad de prevención e intervención intensiva. Como digo, es la primera que hay en toda la comunidad andaluza. Espero que no sea la última. Estamos intentando exportar este modelo a todo el territorio y es un proyecto en colaboración de la unidad de gestión clínica del Virgen de la Victoria con el Hospital Costa del Sol. Por lo tanto, hay un apoyo institucional de 2 hospitales públicos que me parece también muy importante. Y esta estrategia la hemos integrado dentro de las 5 líneas estratégicas que tiene la unidad Cicerón. En la tercera es aquella que va enfocada a mejorar la atención clínica. Y hemos creado esta herramienta digital implementada en la unidad de urgencias y forma parte un poco de las estrategias de prevención indicadas, ¿no? Aquellas que ya están destinadas a personas que han llevado a cabo una conducta suicida. ¿Qué pretendemos? Fácilmente facilitar un recurso que es preventivo a través de recomendaciones e indicaciones clínicas que son necesarias para reducir el riesgo de repetición de conducta suicida. Y damos a conocer algo que es muy importante, los recursos comunitarios, sociales y sanitarios que existen en nuestra zona para prestar esa ayuda, ese apoyo y ese soporte en las situaciones de crisis. Además, cumplimos con una de las recomendaciones que tiene en este caso la evidencia clínica que recogen las principales guías, tanto del Sistema Andaluz de Salud, del SAS, como del Sistema Nacional de Salud, y es un requerimiento de la Joint Commission Goal, que establece también una agencia acreditadora que tiene muy en cuenta todo lo que tiene que ver con los recursos sociales y sanitarios en la crisis suicida. Población diana a la que va dirigida, usuarios que acuden al servicio de urgencias hospitalarias tras realizar un intento de suicidio, pero también Eulalia, sus familiares y sus allegados, que son personas que también, entran en esa crisis, en ese impacto emocional y que son muy descuidados por la atención sanitaria y están ahí en sus salas de espera pasándolo muy mal. Muchas de estas familias están descubriendo por primera vez esa situación y eso obviamente lleva a un desbordamiento emocional que hay también que atender y por tanto este recurso también va dirigidos a ellos. Facilitamos con 2 simples códigos QR que en sus dispositivos móviles puedan tener acceso a estos recursos y también tenemos en cuenta que disponer de esta información es muy importante que se incorpore de una manera rápida, de una manera ágil y que esté accesible temporalmente de manera ilimitada. Este material está en la página web del hospital, también en la de la Consejería de Salud, también en la cuenta de la UPI Cicerón y tenemos también que tener en cuenta esta brecha digital que puede afectar a algunas personas. Estos recursos también están en formato físico, en cartelería, en folleto,
En este caso no hemos podido utilizar la tecnología porque mucha de la población precisamente que tiene dificultades de acceso a la tecnología son poblaciones de riesgo de la conducta suicida. Estamos hablando de personas mayores de 65 años y personas con trastorno mental grave, donde tenemos también que trabajar en reducir esa brecha digital. Para cubrir también ese objetivo ético, tienen disponible este documento a nivel de papel. 3 objetivos básicos. Queremos mejorar la seguridad del paciente, optimizando la atención en el servicio post-alta. Ofrecemos información y formación a sus familiares para involucrarlos en el entorno del plan de seguridad. Es decir, no solamente queremos darle información y conocimiento, queremos que formen parte del proceso de recuperación de sus familiares y por tanto lo incluimos también en el plan de seguridad. Pero la clave sin duda está en que empoderamos tanto a usuarios como familias, facilitando una herramienta que garantiza actuación. Damos conocimiento para que actúen, para que se movilicen. Y en este caso, con este recurso permite activar esa necesidad de búsqueda de ayuda, que es una variable clínica clave que puede diferenciar la vida o la muerte, y es que tengan ese conocimiento para que si vuelven a ponerse en peligro, accedan rápidamente a los recursos de apoyo en una demanda que además es tiempo dependiente. ¿Qué contenidos tiene? Que en esto no me voy a detener, solamente lo voy a indicar. ¿Qué contenidos tiene este código QR? Pues los factores de riesgo y de protección principales en la conducta de suicidio, algo que es fundamental, que conozcan las señales de alarma, las señales de crisis, para que actúen en ese momento y no demoren la búsqueda de ayuda, cuáles son los recursos sociosanitarios que hay en su zona, las principales medidas preventivas y un plan de seguridad que además permite individualizarlo, personalificarlo, que eso es muy importante también. Implementamos 2 características de los códigos QR, claramente, la accesibilidad y la disponibilidad. Y aquí tenéis un poco los 2 códigos que están en la página web. Es una metodología que, vuelvo a repetir, es simple, pero es precisamente lo que buscábamos y actualmente está presente en las consultas de urgencias del hospital. Está también exportado, y esto me parece también muy satisfactorio por mi parte, en cualquier consulta de cualquier dispositivo asistencial. Ya sé que tengo constancia que está en los centros de salud de atención primaria, en otras unidades de salud mental de nuestra UGC. Eso me parece muy importante. Y está publicado en varias webs y en redes sociales que comentaré ahora a continuación. 4 aspectos innovadores para terminar: involucrar al entorno sociofamiliar, que estaba muy descuidado y es una barrera y es un reto y un desafío también en el sistema de salud pública andaluz. Es una herramienta que tiene una incorporación fácil, permite utilizarla en cualquier momento, puesto que esto queda grabado, permanentemente accesible para los usuarios, y fundamentalmente la alfabetización busca reducir el riesgo de conducta suicida. Aquí tenéis un ejemplo de las publicaciones que se han hecho tanto en web de consejería, en web del hospital, divulgación en otras webs que se han hecho también eco, entrevistas en radio, en medios de comunicación. Es muy importante contar lo que hacemos. O sea, no solamente es importante hacerlo, sino contarlo, transmitirlo, y también queda presente en el Hospital Costa del Sol. Y finalizo con una frase que creo que debe de ser común para todas las personas que estamos implicadas en este problema social y de salud pública. El suicidio se puede y se debe prevenir. Por tanto, la alfabetización podemos utilizarla para salvar vidas. Muchas gracias a todos. Aquí tenéis la cuenta UPI Cicerón y me reitero en que en el concurso creo que ganan todos los pacientes y los usuarios y sus familias, puesto que todos los proyectos han sido magníficos y merecen sin duda el premio. Muchas gracias, Eulalia. Muchas gracias a ti, Miguel. Me quedo sin palabras al final, pero voy a destacar algunas cosas. En la última frase que has puesto hablaba de la prevención. Se puede y se debe prevenir. Yo incluso diría que tenemos que trabajar en algo que se nos olvida a veces, que es en la promoción de la salud y del bienestar emocional. Ahí creo que falta trabajar aún. También destaco que has hablado de la búsqueda de ayuda y muchas veces se nos olvida que el concepto de alfabetización para la salud incluye esta característica y se nos olvida. La búsqueda de ayuda es uno de los elementos clave en los que trabajar y creo que aquí ha quedado claro que lo abordáis. Y luego hay otro aspecto que has señalado y ahí diría, le voy a dar la vuelta. Tú has dicho, no en algún momento, no hemos podido usar la tecnología para explicando por qué habíais dado folletos en papel, escritos en papel. Yo diría, es que no hace falta, porque hay personas que no necesitan un dispositivo para ello, sino que necesitan un papel. Sin duda. Entonces, creo que habéis dirigido claramente la iniciativa al usuario. Y bueno, gracias a ti y a tu equipo de nuevo y
vamos a cerrar la mesa. Como nos hemos pasado de tiempo y por respeto a todos los que... Y a las personas que van detrás mío, voy a dar la palabra ya a Joan Carles, no sin dar las gracias a todas las personas que han participado en esa mesa, y yo he aprendido un montón. Ya os lo digo. Gracias. Joan Carles, tuyo. Muchas gracias, Eulalia. Muchas gracias a todas las iniciativas presentadas en este panel, fantásticas. Lo tenemos difícil, por tanto, a ver qué somos capaces de sacar ahí.